Ok, entonces quisiera explicar un poquito más o a complementar un poquito lo que dice Chuy. Desde el episodio anterior estamos hablando mucho de flujos. Hoy Chuy ha hablado mucho de líneas, de silueta, de cosas así. Quisiera aclarar un poquito un punto que no hemos mencionado precisamente y no hemos definido, y hoy es el momento de hacerlo, que son los contrastes. Los contrastes son la forma de conseguir flujos, puntos protagónicos y ritmos dentro de nuestra imagen. Entonces quería con ustedes ver un par de imágenes que funcionan, que son composiciones exitosas, y indagar un poquito más en este recurso del contraste. Existen, según yo, según mi experiencia y lo que he leído y experimentado, 3 o 4 tipos de contrastes y quisiera analizarlos ahorita con ustedes. Existe el contraste de valor, el contraste más importante. ¿Qué significa contraste de valor? Significa cuando una forma, cuando un valor está cercano a otro, o sea, en cualquier lugar de una imagen, vamos a llegar a tener valores que van a estar contrastantes o cercanos. Entonces, por ejemplo, aquí entre un valor muy oscuro y un valor solamente un poquito menos oscuro, veámoslo aquí con la pipeta, entre este valor, ups, perdón, no estoy en la capa correcta. Voy a ser muy didáctico y explicativo al inicio. Sé que son cosas muy básicas, pero creo que es importante entenderlas de manera muy claras. Entonces, entre este punto, que casi está negro, y el punto de al lado, el brinco es menor. Entonces, poco contraste de valor. En cambio, entre la cara de este caballo, valor muy alto, y el cuerpo de este otro, hay un brinco muy grande, casi un tercio de toda nuestra escala. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque estos contrastes son los que van a crear los puntos de enfoque. Si vemos nuestra imagen, vemos que la cara del caballo es una de las primeras cosas que vemos en la imagen. Si seguimos explorando y analizando nuestros contrastes, vamos a ver que la cara del cowboy, del vaquero también es uno de los puntos que más vemos. Aquí el recurso es opuesto. Aquí tenemos valores claros sobre fondos oscuros y aquí tenemos valores oscuros sobre fondos claros. Entonces, contraste, entonces punto de enfoque. Eso es nuestro primer contraste. Para generar puntos de enfoque, para llamar la atención, tenemos este gran recurso para organizar nuestra imagen, que son los contrastes. Los contrastes de valor van a crear los contrastes de silueta. Los contrastes de silueta es básicamente cuando tenemos dos valores directamente juxtapuestos, uno al lado del otro, y con mucha diferencia de valor. Entonces aquí tenemos toda la silueta del caballo, y toda esta silueta se entiende muy bien porque a lo largo de toda esta silueta el valor claro se mantiene y sigue estando contra un valor muy oscuro. De ahí algo muy interesante que podemos hacer, que es jugar con lo que en inglés llaman lost and found, o sea, cosas que encontramos y cosas que perdimos. Esta silueta, si la seguimos, está muy clara aquí, en contraste, o sea, es muy entendible esta silueta, y conforme damos la vuelta a la silueta del caballo, ya vamos perdiendo el contraste, ya vamos perdiendo el valor. Porque estos valores claros lo son cada vez menos, se hacen oscuros y entonces se van fundiendo contra los valores que están atrás. Esto es uno de los recursos principales que tenemos para llamar la atención y llevar la atención de nuestra audiencia hacia donde queremos. Encontramos siluetas donde queremos que vean o que hayan puntos de interés y perdimos las siluetas donde queremos que la mirada ya no vaya. En esta imagen me voy a enfocar en las partes que son muy contrastadas, esta parte, y no voy para nada a proyectar mi atención en esta parte, por ejemplo, donde sé que suceden cosas, pero está lo suficiente poco definido y contrastado como para que me llame la atención. Una vez que hemos entendido eso, podemos empujar esta práctica a algo sumamente sutil.
porque Oye, una... amigo, Dime. oye, perdón. Igual ahí es como lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Como los microespacios, Exacto. donde le damos atención a algunas cosas y en otros no se las damos. Exactamente. Y ahí es donde vamos a hablar de jerarquía. Adentro de la imagen hay cosas que van a ser las más importantes, cosas que van a ser secundarias en importancia y cosas que no van a ser nada importantes. Ujú. Por ejemplo, aquí si agarramos, retomando la idea de Chuy, de microimágenes, en esta imagen, en esta parte de la imagen, tenemos cosas importantes como estos contrastes, por ejemplo, de las piernas abajo. Cosas medianamente importantes como este contraste, esta diagonal aquí, y cosas nada importantes como lo que sea que suceda aquí adentro. Entonces, a eso iba. Una vez que entendemos que esto es nuestro recurso principal, los valores y el contraste de silueta y este de valor que conlleva, podemos organizar nuestra imagen de manera súper sutil y precisa, diciendo aquí quiero que veas un poquito y aquí no quiero que veas nada. Eso es uno de los puntos más importantes. El tercer tipo de contraste es el contraste de detalle. Para llamar la atención también lo que vamos a hacer es generar zonas de alta densidad de detalles, zonas donde suceden muchas cosas, y zonas de baja densidad de detalles, zonas donde casi no sucede nada. Por ejemplo, aquí en el piso tenemos mucho caos, muchas formas que van por todos lados y generan un montón de ruido, de movimiento. Entonces, en la imagen, toda la parte inferior va a ser una parte bastante detallada, bastante alta en contraste de detalles. En cambio, toda la parte superior es una parte mucho más limpia en general. Todo el cielo es mucho más limpio, mucho más continuo. Entonces, esto nos permite algo. Nos permite que en una zona muy poco detallada, cualquier detalle, cualquier zona un poquito más detallada, un poco más trabajada y contrastada, resalte muchísimo. Entonces, a nivel macro, en esta imagen voy a tender a estar muy llamado por esta silueta porque es un respiro. Dentro de esta zona, que es una zona de descanso, es como, retomando el ejemplo de la música, es como si aquí hubiese bastante ruido, cosas por todos lados, este ruido, y aquí arriba un poco de respiro, un poco de tranquilidad y de silencio. Es En una este silencio sinfonía. es una sinfonía, exactamente, o una cacofonía abajo y silencio tranquilo arriba. Entonces, en este silencio, cualquier nota que aparezca, que se escucha, le voy a prestar atención. Pero en cambio, abajo, como hay tanto ruido, va a ser más difícil que algo me llame la atención como tal. Esta regla funciona en ambos sentidos. En los espacios limpios, vacíos o poco detallados, cualquier detalle va a llamar la atención. Pero al revés funciona también. En un espacio muy detallado y muy contrastado, como es la parte baja de la imagen, cualquier espacio más limpio, como es la cara del caballo, también va a llamar la atención. O sea que la cara de este caballo no solamente llama la atención por ser un punto claro sobre un fondo oscuro, sino también porque es una de las partes más simples, como si fuese una plasta de color, una de las partes más simples de toda esta parte de abajo de la imagen, que es mucho más compleja. ¿Quieres agregar algo sobre esta primera parte, amigo? Pues bastante clara la explicación, creo yo. Lo podría volver a decir, amigo. Está Pero bien. creo que lo que, resumiendo un poquito, creo que todo esto es en áreas donde hay muchísimo ruido, Ujú. eh, un punto en el que es muchísimo más contrastado, tiene más claridad, y en algo donde es más limpio, ese punto que tiene un poquito más de ruido llama más la atención, ¿no? Eso es lo que Claro, decías como sí, definitivamente. Ahora, una vez que hemos entendido esto y cómo podíamos crear atención en ciertos momentos, nos va a llevar a otro concepto bien interesante y que tiene todo que ver con lo que ha dicho Chuy hasta ahorita.
Con estos puntos de enfoque más o menos visibles, gracias a los contrastes, los tres tipos de contrastes que acabamos de comentar, vamos a poder crear ritmo y vamos a poder crear armonía. Por ejemplo, aquí en esta imagen, el artista, se los recomiendo, por cierto, Jamie Jones, un artista impresionante, ha decidido crear diferentes cosas. Ha decidido hacer que esta línea fuese muy contrastada. Entonces es muy importante en la imagen. Esta imagen, gracias a este contraste de valor y de silueta, me dice, quiero que veas por ahí. Pero después me dice, y también quiero que veas por aquí, y 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 por aquí. ¿Por qué? Porque ha creado contraste de valor para hacer que todos estos puntos resaltaran sobre el fondo más simple y más oscuro de la imagen. Entonces, nuevamente, uso de dos tipos de contraste. Contraste de valor y contraste de detalle. Valor claro sobre valor oscuro, detalle sobre fondo simple. Es muy importante mencionar algo a estas alturas. ¿Saben por qué funcionan los juegos estos donde dicen conecta los puntitos y verás una forma impresionante? O verás una forma nueva. ¿Saben por qué funciona? Porque básicamente, y voy a hacer un corazón porque soy bien cursi, funciona básicamente porque nuestro ojo y nuestro cerebro está acostumbrado a generar tensión. No es necesario que trace el corazón, ya mi ojo lo ha visto. Cada vez que le doy 2 puntos a mi ojo, el ojo luego los va a conectar inconscientemente. Entonces, gracias a este recurso, y este artista sabe muy bien cómo funciona el ojo humano, dijo, me voy a llevar el ojo del espectador hacia donde yo quiero. Le voy a poner puntitos que él va a poder conectar y entonces mi imagen va a tener un flujo así. Y después le voy a poner otras indicaciones para decir que se mueva en otras direcciones. Aquí una silueta, aquí una silueta, aquí una silueta. Entonces, en realidad, esta imagen, incluso la misma tensión de la espalda y del cuerpo entero del caballo, nos lleva por ahí. Entonces, si se fijan, todos estos elementos puestos a lo largo de la imagen son cuantas indicaciones, así como si fuese una señalética, como si este tipo nos hubiera dicho, es por ahí, si buscan el interés en esta imagen, está por allá. Y lo ha hecho gracias a estos recursos de contraste, de contrastes y de ritmos. Entonces, nuevamente, al poner diferentes puntos, al organizarlos en la imagen, miren cómo esto no es gratuito. Es muy difícil que en una escena real los personajes se hayan puesto exactamente en esta posición como para crear esta curva. Es muy difícil. Es muy difícil que la naturaleza se haya puesto exactamente en esta diagonal para llevarnos directamente hacia nuestro personaje. En la realidad es difícil conseguirlo, en una ilustración somos maestros y dueños de esto. Entonces, a eso nos referimos con flujos y eso es la forma de conseguirlos, organizando formas visibles gracias a su contraste a lo largo de la imagen para crear rutas que nos llevan y nos mueven dentro de la imagen. Eso es mi pequeña explicación de este gran tema. Regresaremos a definirlo, a explicarlo más, pero es el centro y la base de cualquier composición exitosa. Amigo Chuy, ¿algún comentario? No, hombre, pues está genial todo esto. Em, yo lo único que añadiría es que si hay alguien que tenga alguna duda, que nos lo mande a nuestros mensajes en el canal de YouTube o a nuestro canal de Facebook. Exactamente. O que de plano nos digan, oye, ¿sabes que no entendí nada? Vuélvanlo a explicar. Ajá. Y Y eso pues será el con mucho episodio gusto. 3. Sí, sí, totalmente. Todo esto de lo que estamos hablando son fundamentos básicos, básicamente, aplicados ya a otro nivel, pero desde algo muy sencillo, o sea, desde las cosas más sencillas, desde decir, ¿sabes qué? Quiero un cuadrado aquí y ahora quiero un triángulo acá. O sea, uno cuando los compone
para que se vean bien, debe de tener como todos estos ritmos. Entonces, simplemente es como ir añadiendo más elementos, para que nuestra imagen se vuelva más compleja, pero siempre empezando por esos fundamentos. Claro. De hecho, para mí la mayor dificultad es organizar una imagen para que cada elemento que agreguemos apoye la composición sin dañar la narrativa. Vamos a hablar mucho de estos temas, pero a veces se nos ocurre, estaría bien padre una roca, una nave espacial ahí porque me daría una gran línea de Sí, composición. Ok, pero sí, ¿qué sí. tiene que ver con una guerra de vikingos, no? Entonces, tenemos que ser súper inventivos y creativos para poder mezclar los dos ejercicios. Amigo, hablando de ejercicios, tengo entendido que nos ibas a